cada vez más gente. Incluso aunque el crecimiento de la población está bajando drásticamente, estaremos en los 10.000 millones en nada. No sé si se dan cuenta de que realmente ese es el grave problema. Cuanta más gente, más necesidades de recursos minerales de todo tipo, incluidos, por cierto, los críticos. Aunque es verdad que ya nos llevaban advirtiendo de este asunto muchos años y luego ninguno de los preceptos, de los límites de crecimiento del club, de las predicciones del club de Roma se han cumplido. Es decir, realmente cuando hace falta más, se encuentra más. Y muchas veces cuando hace falta más se encuentra otra cosa distinta y deja de hacer falta eso que hacía falta. Por ejemplo, le ha pasado al carbón y ahora le está pasando al petróleo. Evidentemente los cambios en el uso de la energía van a generar diferencias en la necesidad de los recursos con los que producirlo. No obstante, se han hecho muchos ejercicios de cuánto va a durar cada elemento mineral. En este caso no lo van a ver bien, pero es un artículo que venía a decir cuántos años quedaban en función de los recursos mundiales. Y como los recursos mundiales cambian todos los años, es más, nadie sabe los recursos minerales de nada. Ni del cobre, que es una cosa muy... Si buscas en estadísticas te das cuenta de que los recursos del cobre cambian todos los años y no se sabe exactamente porque depende, primero, de la información de las propias empresas que contarán lo que les dé la gana y segundo, del mercado. Porque cuando tú tienes una demanda de cobre punta, pues los recursos son importantes, pero cuando baja, te sobran. Ha ocurrido en la historia de la Tierra y seguirá pasando que los recursos cambian las necesidades y por lo tanto cambian la criticidad de determinados recursos. Luego hablaremos también de eso. Lo que sí es seguro es que la población del mundo crece y el Producto Interior Bruto del mundo crece. Es decir, todos los países en desarrollo, que tienen muchos recursos, por cierto, quieren convertirse en países desarrollados. Consecuentemente, quieren crecer. Y están creciendo algunos a unos ritmos inimaginables, como el caso de China, que parece que ahora está aflojando, pero sigue creciendo muy fuerte. Todo eso obviamente implica el uso de recursos y el uso de recursos implica cambios en lo crítico o menos crítico que es una sustancia. También es otra cosa muy importante el hecho de que los países industrializados utilizan unos recursos y los países en desarrollo utilizan otros. Cuando tú construyes tu país necesitas áridos, necesitas acero, necesitas hierro. Cuando ya tu país está construido y lo tienes completamente urbanizado, lo que necesitas es alta tecnología, teléfonos móviles, computadoras, cosas que necesitan distintos recursos. Y por eso la criticidad no solo depende de una situación puntual y cambia cada año, sino depende de dónde la miras. Decía yo antes que la fluorita en España no es crítica. Pues es crítica para Europa, ¿por qué? No sabemos. Porque la demanda de Europa es superior a la producción, digamos, que existe en Europa, porque por otra parte España es el único productor, y las empresas españolas, y lo sé porque el año pasado hubo un congreso de fluorita aquí en Madrid, lo que han hecho ha sido comprar recursos fuera. Es decir, Minersa no solo es el primer productor español, es que es uno de los primeros productores del mundo, porque compró una mina en Sudáfrica donde produce 2 veces lo que produce en España. Es decir, que España nunca se va a quedar sin recursos de fluorita, no solo porque tenemos el mayor productor de Europa, sino que además tenemos muchísimos recursos por explotar. Ese es el asunto en el que se tendría que centrar quizá el Instituto Geológico, en el montón de minerales que están todavía por investigar. Una de las cosas que todos tenemos en la mano y cada vez hay más, y por lo tanto es un representante muy significativo del problema de la criticidad de los minerales, son los teléfonos móviles, que usan cosas que no sabemos. Nadie sabe que es una cerámica de titanato de bario. Todos hemos hablado de las tierras raras, pero cuando entras en el detalle a ver de dónde salen ya no lo tenemos tan claro. El dióxido de titanio, que ese sí se puede conseguir incluso en España, o cosas como el tántalo, sirven para cosas muy concretas que nadie de los aquí presentes, supongo, a lo que se dedica a fabricar móviles, sabe. Y además en cantidades pequeñas, pero cuando tú produces no sé cuántos 1.600 millones de móviles que se producían en el año 2010, así que si ahora mismo ya todo el mundo tiene móvil y medio, y si no, miren ustedes en sus casas y verán cuántos móviles hay por ahí tirados, todos ellos conteniendo cobre, oro, paladio o cobalto. Esos móviles que están en sus casas se podrían probablemente reciclar y hay algunos que se reciclan, pero es complejo. Siempre que haya recurso natural disponible no vas a reciclar, incluso aunque sea lo que habría que hacer.
porque tienes un recurso, la economía del mercado es así. Si yo puedo comprar cobre en Chile a un precio, pues, o en España, que por cierto también somos un importante productor, pues no voy a empezar a reciclar, que me cuesta mucho más, salvo que me obligue una ley. Entonces, bueno, lo que sí está claro es que los móviles que tenemos todos en casa tienen muchos metálicos, muchos minerales, y son reciclables. ¿En qué punto podremos reciclar y reutilizar? Es lo mismo, creo que aquí se dio una charla una vez sobre la mayor mina de España, que está en el sur de Madrid, donde están los vertederos de coches. Los coches son enormes cantidades de metales ya disponibles y es una mina automática. Solamente es meterlo, tratarlo y sacarlo, y por lo tanto eso, el reciclado, puede cambiar este paradigma de la criticidad también. Otro asunto interesante es los elementos que se utilizaban, y lo comento porque este es el año internacional de la tabla periódica, este año, y por lo tanto es interesante ver cómo el ser humano, de utilizar 12 elementos en los 80, está utilizando 45, o en casi muchos de ellos está empezando a utilizarlo. Bueno, pues ahora voy a... esta era una introducción al marco de referencia del mundo y su futuro, y ahora vamos a hablar de lo que en realidad trata el libro, que es lo de criticidad, ¿no? Y los minerales críticos. Un mineral se considera crítico cuando el riesgo de que se produzca escasez en el suministro de ese mineral y el impacto de esa escasez sobre la economía es mucho mayor que el de cualquier otra materia prima. Por lo tanto, elevado riesgo de suministro, elevado riesgo ambiental. No olvidemos que ya he dicho antes que no es solo que exista geológicamente, sino que te lo dejen sacar. Es decir, porque a lo mejor ambientalmente incluso es incorrecto sacarlo, no olvidemos eso. Y que valga mucho, es decir, que para una industria determinada, sin ese mineral se caiga. Ya ha ocurrido con las tierras raras, que los chinos dejaron de vender y inmediatamente, cuando el sector le quitas un recurso, empieza a buscarlo por todos los lados, ¿no? Es lo que ha pasado. Los americanos empezaron a producir sus tierras raras cuando los chinos hicieron el bloqueo, luego se abrió, ¿no? Antes comentaba Ángel la diferencia entre crítico y estratégico. Y mientras que crítico es algo vital, importante, esencial, crucial o relevante, por ejemplo, una persona que tiene sed, para una persona que tiene sed, el agua es crítica. Sin agua se muere. Mientras que el término estratégico se refiere a algo más bien planificado, táctico, calculado, militar, vamos a decir. Y tiene además una orientación política. De hecho, los Estados Unidos de Norteamérica tuvieron durante muchísimos años una reserva estratégica de muchos minerales, y se llamaba reserva estratégica. No es que no tuvieran los minerales, es que los guardaban en unos montones por si acaso había escasez en el mundo. Es decir, y el tema de criticidad ya lo tenían muy claro los militares en Estados Unidos. Por ejemplo, los minerales que se utilizan en la industria militar son siempre estratégicos, pero un mineral crítico puede ser o no estratégico, mientras que un mineral estratégico siempre será crítico. Ya se ha hablado aquí del tema de la política en Europa, de la iniciativa de las materias primas, y el asunto de la disponibilidad, que es para hacer el cálculo de la criticidad, uno de los aspectos es la disponibilidad de minerales a largo plazo. Siempre se utiliza más de 10 años, aunque los estudios de criticidad dependen de cada sitio donde se hagan. Los Estados Unidos lo hacen de una manera más sencilla, en Europa es muy complejo porque hace falta muchos datos. La disponibilidad puede ser geológica. Si no existe en el planeta, pues no se va a poder, es evidente que no va a haber, que es crítico para siempre, ¿no? Salvo que traigas ese mineral de algún asteroide o que explotes un yacimiento en Marte, ¿no? Pueden ser técnicos, y a la Edad Media los problemas eran técnicos de cómo sacar según qué metal de su vena, ¿no? Ahora esos problemas técnicos están resueltos, pero aún así sabemos muy bien que una determinada mena es o no explotable en función de los contaminantes que tenga. Por lo tanto, los aspectos técnicos también afectan a la disponibilidad. Los más importantes hoy en día en España y en Europa en general, que es donde se están cerrando minas que tienen geológicamente recursos pero no nos los dejan explotar, pues son los medioambientales y sociales. Los medioambientales porque evidentemente lo que no puedes hacer es producir un recurso a costa del medio ambiente. Eso ya la minería española lo lleva sabiendo desde sus orígenes, que es la primera industria que estableció la rehabilitación de los espacios afectados por la minería, en el caso del carbón, con lo cual nadie puede decir que la minería no tuvo en cuenta esto desde su origen.
Pero hoy en día los sociales son incluso más relevantes porque la percepción de las personas es más importante que incluso el propio impacto. Aunque no produzcas impacto, si la gente piensa que lo produce, pues lo produce. Por lo tanto, las empresas mineras tienen que tener o cuidar muchísimo este asunto, porque si no la disponibilidad se convierte en cero por muchos recursos que existan. Naturalmente, y este es un país de políticos, incluso ahora que tenemos elecciones cerca, hay políticas que favorecen la minería. El gobierno del PP hizo una norma para el tema del fracking y no consiguió nada. Es decir, el fracking no se va a hacer en España por presiones sociales, a pesar de que el gobierno era favorable. Ahora, según qué comunidad autónoma vayas, pues hay gobiernos favorables o gobiernos desfavorables. El aspecto político también es importante en la criticidad. No sé cómo se puede valorar en la cuenta de la criticidad, pero es muy importante. Y naturalmente el aspecto económico, que es en esta casa, pues es uno de los principales. Creo que ahora, dentro de poco, se va a hacer un curso un curso aquí que es muy interesante sobre el proyecto minero, y el tema económico pues es claro, ¿no? La disponibilidad de minerales a largo plazo es un aspecto, pero también se puede producir y eso ocurrió en el caso de los tierras raras, se puede producir restricciones significativas porque no existe el recurso en el mercado, porque por ejemplo los chinos bloquean la exportación. Esto es un aspecto que la criticidad tiene que tener en cuenta. La criticidad es a medio, corto, largo, en qué sitio, en qué ambiente, para qué recurso. Se pueden producir, por cierto, riesgos de suministro a corto y medio plazo por una razón. Por ejemplo, ahora mismo teóricamente hay un riesgo de suministro de litio, porque se están montando 4 o 5 fábricas de litio, y sin embargo la realidad es que al mismo tiempo se están investigando yacimientos, algunos de los cuales en España se van a poner en producción. ¿Qué ocurre con este asunto de la demanda repentina? Ocurrió con las arcillas para ladrillos en España antes de la crisis, que no había suficientes ladrillos, el ladrillo pasó de 4 pesetas a 14 y después hubo que cerrar un montón de fábricas cuando vino la crisis. Aquí va a ocurrir, yo creo, con el litio lo mismo. No es un mineral crítico. Cuando se pongan en marcha todas las plantas de producción, tanto de feldespato como de sales, y las canteras y minas, y las plantas de producción de carbonato de litio, se producirá un exceso de demanda y algunas fábricas tendrán que cerrar, porque incluso aunque se cambiaran todos los coches del mundo de hoy por coches eléctricos, no va a haber, lo crean o no, no va a haber escasez de litio, de carbonato de litio en el mundo. Otro de los problemas de ese riesgo son los típicos problemas de país que cierra fronteras o de país único productor de algo, por ejemplo el coltán, el Congo y sus otros asuntos. Minerales cuyo suministro depende de un coproductor, por ejemplo el galio. Mercados para los que no hay reciclado. Ya hemos hablado aquí de la mayor mina de España en el sur de Madrid. Bueno, pues ahí no hay nada más que el recurso producido por las minas, porque no hay reciclado. Eso produce riesgos de suministro a corto plazo. No voy a entrar pero solamente quería ponerles unas cuantas transparencias de lo que hace falta saber para poder hacer un estudio de criticidad. No sé si el libro entra en el detalle de cómo se hace, pero fíjense en la cantidad de cosas que hay que saber para hacer un estudio de criticidad. Y los porcentajes en que se han hecho en algunos estudios cada uno de esos aspectos a conocer. Ya hemos dicho antes lo que era un mineral crítico, pero repetir no es importante. Aquel mineral que al mismo tiempo es imprescindible para una determinada industria, por lo tanto está relacionado con una industria en concreto, en general, y está sometido a una potencial restricción de suministro. Ya he dicho antes que yo puedo conseguir que de repente, se puede conseguir que un determinado elemento que es crítico, mañana los ingenieros de la Escuela de Minas de Madrid descubren un tratamiento de procesado que produce el triple y deja de ser un problema, porque se va a producir gracias a ese nuevo tratamiento. Ese avance tecnológico elimina la criticidad, porque de repente se puede fabricar de otra manera. Ha pasado en la historia del planeta muchas veces. Cuanto más difícil y caro o más tiempo sea necesario para hacer ese proceso de sustitución, por eso la sustitución también se considera en el caso de la criticidad, pues más crítico será ese mineral para un determinado uso, y hay muchos ejemplos.
La metodología de la que voy a hablar ahora, de cómo se calcula, se hace la matriz de criticidad, es un modelo conceptual. Y recuerdo que es útil, sí, pero depende de muchos aspectos. Insisto, hay que hacerlo en cada momento y hay que hacerlo cada año. Por eso la Unión Europea ha estado haciendo estudios de criticidad desde hace muchos años, porque van cambiando cada año, ¿no? Aquí hay un gráfico de riesgo de suministro y impacto de la restricción, de importancia de los usos y la disponibilidad. Y ahí es donde la flecha indica a cuanto más riesgo de suministro y más impacto que puede producir en la producción de algo una restricción, es cuando más crítico es una sustancia. Primero está la disponibilidad geológica, que sería la que hay en el planeta Tierra. Como luego se tiene que concentrar, es obvio que una sustancia que en el planeta Tierra es muy escasa va a ser todavía más difícil encontrarla concentrada, pero bueno. Y luego las otras de las que hemos hablado, que incluye la aceptación social. Antes era simplemente pues, recursos, reservas y recursos, y en cuanto al grado de conocimiento geológico y la posibilidad de recuperación económica, y hemos metido ahora la reciclabilidad y en cuanto a la disponibilidad geológica y además el tema ambiental. Europa, este es un gráfico de hace unos años, pero es idéntico ahora, de la dependencia que tiene Europa de los recursos minerales. Insisto, Europa en su conjunto, por eso los estudios de Europa son de este tipo, ¿no? Y se ve que en una gran cantidad de sustancias son unos porcentajes tremendos, y además estas sustancias se importan de países que en algunos casos tienen problemas, ¿no? Además, la demanda global de minerales críticos va en aumento de manera, yo diría que exponencial, en muchas sustancias, con lo cual realmente el problema de la criticidad hay que asumirlo, ¿no? Este es el modelo norteamericano que ya hemos explicado: cruzar el riesgo de suministro con la importancia que podría producir una restricción, y ahí tienen un gráfico de lo que en el año 2007 ya los americanos hicieron sobre sus minerales críticos para su economía. En Europa la gráfica es igual o parecida, pero cruzan la importancia económica con el suministro, el riesgo de suministro. Lo que pasa es que ellos calculan con un montón, el riesgo de suministro lo calculan con un montón de variables y de datos, y la importancia económica también. Es decir, que la diferencia no es tanto en el modelo de cálculo, sino en las fórmulas que utilizan y los datos que hay que meter en ese cálculo. Si se ponen ustedes, porque esto está perfectamente descrito en las páginas web de la Unión Europea, a hacer estos estudios de criticidad, se darán cuenta de la necesidad de datos. Muchos de estos datos no están. Nosotros en Arabia Saudita tenemos el problema de que todas las estadísticas están controladas por el rey, por lo tanto no sabíamos prácticamente nada de producción de hierro o de consumo, era casi imposible conseguir los datos, por eso fue un trabajo muy complicado, que tampoco tengo muy claro que saliera muy preciso, porque si no le metes buenos datos, pues los resultados serán malos resultados. Los estudios de la criticidad son, digamos, temporales, porque evalúan el suministro a corto plazo, son una foto fija de un sistema dinámico, por lo tanto no son escenarios predictivos, es lo que pasa hoy, y mañana puede cambiar. Y por eso los estudios han ido cambiando, los minerales críticos en cada época. Por ejemplo, en Estados Unidos eran estratégicos el aluminio en los 70 y los 80, el cromo, el cobalto, etc. En los 2008 ya ven que hay unos cuantos ya no son, aparecen las tierras raras y el niobio, y el indio y el manganeso. Y en el año 2010, que es cuando empiezan a liquidar los acopios nacionales estratégicos, pero todavía hay una recomendación de mantener todos esos, que incluyen estaño, wolframita, zinc. No olvidemos que España era una potencia mundial de mercurio, pero el control del mercado del mercurio lo tenían los americanos, porque ellos tenían un acopio y podían insuflar en el mercado. Entonces, Almadén, que era la mayor productora del mundo, pues se encontraba sometida a la economía de mercado de los americanos, que decidían. Y esto es un ejemplo de que tú tienes que tener en cuenta también eso, incluso en tu planificación minera estratégica. Fíjense en este gráfico, lo pongo muchas veces porque, claro, son críticos los áridos. Es que todos los años hacen falta muchos millones de toneladas de áridos para la infraestructura de un país.
y cada vez hay menos disponibles por una serie de razones que están ahí puestas, ¿no? Reducción de los recursos es obvio en el caso de las gravas y las arenas, y sobre todo si ahora se restringe mucho la posibilidad de explotarlos por problemas ambientales o sociales, pues los áridos pueden llegar a ser críticos en determinados países. En Dinamarca lo único que planifican es precisamente la explotación de áridos. Y la explotación de áridos está regulada de tal manera que todos los años, en función de la demanda, admiten más o menos canteras. Es el caso de Dinamarca porque sus únicos recursos son prácticamente los áridos, lo tienen muy bien planificado. El resto de Europa no. Aquí voy a poner algunos ejemplos, por ejemplo, el cobre como se ve ahí, hay suministro por todos los lados, ahí están las industrias que los consumen, y es importante, claro que es importante, porque una restricción en el suministro causaría graves problemas a todas esas industrias, pero como no hay riesgo de suministro, pues el cobre es importante, pero no es crítico. Ahí se ve muy gráficamente cómo la población mundial y el uso de cobre van en paralelo. Por lo tanto, aunque el cobre se usa muchísimo en el mundo, cada vez hay aparentemente más recursos y según la explotación más minas. Aunque ya veremos qué ocurre con Cobre Las Cruces, que era nuestra mayor productora después del deslizamiento ese que hubo, ¿no? El caso de las tierras raras para el estudio norteamericano, pues se ve que el riesgo de suministro es muy alto porque los suministradores están muy concentrados, y además la importancia del uso en determinadas industrias, por ejemplo, imanes, la electrónica, etcétera, es tan grande que si se cierra el suministro, la industria para. Si una industria para, echas a la calle a miles de trabajadores. Y esto era porque ocurrió esto. Los chinos empezaron a producir y decidieron, como había suministro chino, la gente se olvidó de sus minas, y entonces cuando los chinos cortaron el suministro por cuestiones estratégicas, se produjo la crisis de las tierras raras, ¿no? El grupo de platino se considera mineral crítico. ¿Por qué? Porque hay una serie de productos de platino en la industria que usan platino, una serie de industrias que usan platino, y sin el platino no podrían funcionar y el riesgo de suministro es muy alto. Aquí hay otras sustancias. Aquí hay un gráfico que les pongo de la distribución de minerales críticos a corto y medio plazo. Bueno, pues no es lo mismo hoy, a corto plazo, que a medio plazo, porque depende de las previsiones hay un trabajo que me pasó anteayer José Antonio Espí, de ellos sobre las previsiones de consumo, y dependían de las minas que se abran. Yo sé que las minas que se abran en España, ¿de qué dependen? Pues no sabemos de qué dependen. Por lo tanto, si haces este cuadro para España y no sabes si vas a poder abrir porque hay una serie de circunstancias, voy a verlo. En la Unión Europea se empezaron a preocupar esto en el 2011, hicieron esta primera tabla, la lista era esta. Luego eso se basó en una serie de energía, de industrias que necesitaban esas sustancias, y hacían unos indicadores a 2006 a 2030. En la segunda lista, ahí se ve cómo cambiaron las sustancias. En la segunda lista ya incluían un listado, no se lee ahí, de dónde venían las sustancias que estábamos importando y el porcentaje, y la posibilidad de reciclado para que Europa no tuviera que importar. La segunda lista incluía estas sustancias, incluye 13 de las 14 materias identificadas en el estudio anterior, y solo desaparece el tántalo porque desapareció el riesgo. Si comparamos la lista norteamericana con la europea, pues hay una serie de coincidencias, pero no son iguales. La última lista, que es la tercera lista del año 2017, en rojo los críticos, y estos son los críticos, añade nuevos materiales: barita, bismuto, hafnio, helio, caucho natural, fósforo, escandio, tántalo y vanadio. El otro día me preguntaba alguien, porque había leído esto de los minerales críticos, que dónde había helio en España, y resulta que el helio es un gas que sale junto con los otros gases naturales cuando se produce gas. O sea que en España, si hay producción de gas natural, es posible que haya helio, no lo sé. Y después de esta primera lista, ya paso, porque me quedan 3 minutos, según no me han sacado ninguna banderola. ¿No me han sacado banderola? Te queda hasta ahí 20. ¿Veis? Pensaría yo. Voy rápido, ¿no? Lo siento, es que tenía muchas preferencias. Ahora voy a pasar a... No te entretengas ahora. Profesor, siempre profesor. Voy a pasar a contaros la situación en España de estos minerales críticos, de lo que sabemos de lo que hay en España, en base a lo que me ha pasado José Antonio Espí, lo que tenemos en el panorama minero, lo que me ha contado Cabe Marchal, en fin.
un montón de gente que sabe más que yo, que me cuenta cosas y yo les vengo aquí a contar. Y empezamos con el antimonio, que el 89% de la producción mundial, aquí en estos gráficos, de todos modos yo creo que la ponencia se les va a dar, con lo cual no voy a detallar porque el que quiera saber cosas del antimonio no voy a entrar en detalle. La producción mundial son 150.000 toneladas de mineral y el mayor yacimiento está en China, y Europa importa todo de China y de Vietnam, no produce. La mayoría del antimonio se produce para producir dióxido de antimonio, igual que la mayoría del litio se usa para producir carbonato de litio, que es el material que se utiliza en las baterías. Y bueno, hay una larga lista de cosas, electrónicas, diodos, etcétera, aleaciones, soldaduras, etcétera. Bueno, ¿dónde hay en España? Pues hay un yacimiento en España, un par de ellos. De hecho hay 159 indicios, pero los indicios que tenemos nosotros en el IGME son indicios donde alguien citó un día que había antimonio. Eso no quiere decir que allí se pueda explotar nada, o sea que tomemos esto con reserva. Pero no está mal porque hay una empresa que sí ha investigado un yacimiento, la mina de San Antonio, y otro en Santa Cruz de Mudela y Almudadén, y ha incluso evaluado, vamos a tomar esto con cierta reserva, 70.000 toneladas de antimonio. Es decir que ahí tienen el gráfico, como se ve todos los yacimientos están relacionados con el macizo esférico, y bueno, pues tenemos antimonio, ¿no? Incluso algunos evaluados. La varita es un mineral súper frecuente en España y en realidad en casi todo el mundo. Hay un tipo de yacimiento residual y el tipo de yacimiento principal en venas hidrotermales, que todos hemos visto, porque todos hemos visto alguna vez en un dique, una pegmatita, venas de varita. Se usa sobre todo en los nudos de perforación, pero en muchas otras cosas que sería extenso citar. Las principales mineralizaciones de España, tenemos los filoreanos, residuales, reemplazamientos sedimentarios, y tenemos muchos sitios en España donde hay minas. Tenemos indicios en todo el país prácticamente, es decir que si alguien quiere ponerse a buscar varita, incluso hay yacimientos que se explotaron y ahora están cerrados en Cantabria, Tarragona, Almería, Zaragoza. Hay un montón de yacimientos de varita y lo que habría que hacer es ponerse a buscar, ¿no? Y los datos están en el IGME, es tan fácil como ir allí, oiga, denme usted los datos, les damos los datos y cualquier industrial minero se puede poner a mirar, porque fíjense la cantidad de puntos de varita que tenemos localizados en España. El berilio, bueno, pues se produce de dos minerales, es en rocas ígneas y metamórficas, y las menas son la bertrandita, y ahí están los tipos de yacimientos. Se usa en muchas utilizaciones industriales, y España tenemos un inventario de berilio en el BDMIS y un estudio que se hizo porque, como saben ustedes, el berilio es el elemento que está en esmeraldas y aguamarinas, es decir, esos cristales son silicatos de berilio, y por lo tanto son gemas, y por lo tanto hay yacimientos en el mapa gemológico español indicados, no sé si explotables, pero ahí está. Por lo tanto tenemos yacimientos. El bismuto, ahí tienen un poco los minerales que tiene el bismuto en los ambientes hidrotermales. El bismuto es un elemento que es muy crítico porque solo lo suministra China, el primer productor. Se utiliza como sustituto del plomo, sobre todo ahora que el plomo está prohibido en los balines, etc. Pero en muchas otras cosas, cosméticos, pigmentos, etc. Hay indicios de bismuto, no hay ningún yacimiento, aunque hay unas 50 mineralizaciones, y nuestra base de datos tiene montañas de indicios de bismuto, pero claro, son anécdotas, no habría que empezar a mirar eso con más seriedad. Por lo tanto, España de bismuto, nada. Borato, las sales de boro más frecuentes son el bórax y el metaborato de sodio. Es soluble en agua, por lo tanto es una sal. Se utiliza en muchos empleos, detergentes, fundentes, en joyería, tráfico de drogas, para adulterar heroína, que sé que es lo más interesante, vidrio, pintura. El bórax no lo sabía, pues ahora ya he aprendido una cosa, esto lo he aprendido yo de la purificación. La suerte que tenemos en España, no sé si es suerte o desgracia, no hay bórax en España, no hay ningún yacimiento de bórax, ni siquiera en nuestras bases de datos. El cobalto, en cambio, pues
Los mayores recursos de cobalto son de baja ley, aunque hay también sulfuros masivos. Ahí están un poco los yacimientos que hay en el mundo de cobalto y las leyes y tonelajes de los yacimientos mundiales, los usos del cobalto, inmensos. Ninguno de estos yo sabría cómo colocan el cobalto en los cables de acero de los neumáticos, pero lo hacen, ¿no? Entonces, muchas veces incluso nos anuncian el cobalto. En España tenemos yacimientos de manganeso cobalto en Balaños de Calatrava y se han incluso evaluado los recursos en 4,4 millones de toneladas de recursos indicados. Ahí está el plano. La florita, voy a pasar muy rápido, muchos tipos de yacimientos, hay muchas reservas en el mundo, hay los usos, ya saben ustedes, que son para el ácido fluorhídrico o para el uso metalúrgico y luego otros menores. España tiene un inventario nacional de recursos de florita del ICME con muchos indicios. España es el primer productor europeo y el sexto mundial y tenemos 2 centros de producción en Asturias y Granada. Ahí está el mapa de indicios. La producción española es muy importante, como ya he explicado antes, con sus minas las minas de Minas en Asturias y la minera de Ortiga, que incluso había una charla aquí, quiero recordar, en la Escuela de Minas. Además, el ICME está haciendo su estudio de la criticidad en colaboración para el Gobierno de Andalucía y está estudiando, además de otros, la fluorita en Andalucía. Así que, por tanto, tenemos recursos. El grafito también tenemos recursos en España, es también un mineral crítico. Hay varios tipos de yacimientos geológicos. Los usos, pues todos tienen ustedes un lápiz en su bolsillo, por lo tanto, si tienen un lápiz ya tienen grafito. También se usa ahora mucho para fabricar grafeno. España tiene 53 indicios y ha tenido explotaciones, sobre todo en Toledo y Segovia. Ahí está el plano de los indicios. El potencial está por mirar, nadie ha hecho un inventario, se han hecho estudios, pero no han hecho un inventario de recursos y de reservas, aunque se han investigado, seguramente habrá datos, pero yo no los tengo. El niobio y el tántalo, pues ahí tienen los yacimientos, en regolitos lateríticos, carbonatitas, granitos de tierras raras y primatitas con tierras raras. Todos los usos del niobio, en acero, imanes, aceleradores, lentes, pillería, monedas. España tiene yacimientos y algunos están en producción, la mina de Penouta y un yacimiento en la de Pesqueira que está también evaluado. Ahí tienen un poco el gráfico de las reservas evaluadas con estos yacimientos. Ahí están las minas de niobio y tántalo. He incluido el tenuro porque, como digo, aunque no es un mineral crítico para Europa, pues yo creo que es un mineral interesante porque nosotros tenemos. Ahí están un poco los yacimientos. El que a nosotros nos afecta son las costras submarinas. Los usos son también muy sorprendentes. Yo no sabía que se usaba pues, para los films de cadmio y teluro en células fotovoltaicas. Es que las células fotovoltaicas tienen cosas dentro para que funcione. Resulta que usan teluro, bueno, te quedas sorprendido. Pero también se utiliza en cerámica y vidrio. Y en España tenemos las costras de ferromanganeso del monto submarino Tropic, que ha salido mucho en los medios y que los ingleses dicen que tenemos 2.600 toneladas de telurio. Se explotará o no se explotará, pero ahí está. No sé cómo lo han calculado, supongo el volumen del análisis que he puesto debajo y el volumen de la costra. También hay costras de manganeso en la plataforma de Galicia. Luego también tenemos yacimientos de skarn oro-teluro en Asturias y también teluros en el oro termal de Guadalquivir, probablemente inexplotable. Ya me queda poco. Las tierras raras, hay 200 minerales que contienen tierras raras, pero solo se explotan 10, de las cuales las más importantes son la nasita, la manacita y la xenótima. Y los yacimientos pueden ser primarios o secundarios y la verdad en España pues son quizás los secundarios porque tenemos el yacimiento este de Real, ¿no? Las tierras raras, pues todos ya han oído que se usan para todo. Yo no lo sabía, pero se usa para todo. Entonces, ya saben que lo de tierras raras es en realidad tierras escasas, pues se ha traducido mal. El significado es que hay poco, o sea que ya de entrada ya te dice que son críticos. Se utilizan en tecnologías, en defensa, para los misiles teledirigidos, las bombas inteligentes de las que hablaba la ministra y que España vende, así que probablemente nosotros usamos tierras raras en esas bombas inteligentes que solo matan a los que tienen que matar, según dijo la ministra, lo cual y en energía limpia. Estos son los típicos gráficos de lo que no sabemos que tiene tierras raras, pero hidráulicos, turbinas eólicas, lámparas de bajo consumo, vehículos híbridos. Hay más usos de las tierras raras tan sorprendentes.
Y finalmente en España tenemos dos yacimientos, el de Matamula, es por todos conocido, que parece que aunque está ahí y es una gravera que lleva ahí miles de años expuesta al ambiente y que por lo tanto su impacto ambiental es cero, pues no van a dejarlo explotar por esa estupidez humana que concentra la adversión a la mina al lado de mi casa, aunque no sepa muy bien de qué va la mina. Y también un yacimiento en Monte de la Niña que está en estado de investigación. El Wolfram, otro mineral muy español y muy conocido en España, porque tenemos muchos yacimientos, tipos de yacimientos, ahí los tienen. Los usos del Wolfram desde los tiempos de la guerra pues, han seguido aumentando y se usan en cantidad de industrias y por lo tanto es un mineral muy estratégico. Y aquí tienen los indicios, las situaciones de proyectos de investigación y desarrollo en España, Barroco Pardo, Sanfil, La Parrilla, todas las antiguas minas que están investigándose y otros muchos más. Ahí están donde la situación de esos desde el punto de vista geológico, los yacimientos en España, tanto la mina de los Santos como La Parrilla, con el tipo de yacimiento y los recursos que se han evaluado, los proyectos que están en marcha, esperemos que lleven a buen término. El IGME en el 85 hizo ya una evaluación, pero ahora se podría hacer otra. Y llego a mis conclusiones. Muy bien. Simplemente resumir que los minerales críticos son aquellos en los que el riesgo de que se produzca escasez de suministro y el impacto de esa escasez sobre una economía o una industria es mucho mayor que el de cualquier otra materia prima. Por lo tanto, es un mineral crítico que es al mismo tiempo imprescindible para una industria y sometido a restricción, posible restricción. La medida de la criticidad variará con la evolución de las tecnologías de producción o con el desarrollo de nuevos productos. Para poder determinar la criticidad de un mineral se puede utilizar varias metodologías, como hemos visto, y en ambos casos se utiliza una matriz que cruza dos dimensiones, la importancia de uso y la disponibilidad. La importancia del uso se basa en los estudios de ciclo de vida, que es otro aspecto que en España está por hacer, los estudios de ciclo de vida de los minerales, para saber en qué punto puede ser crítico. La disponibilidad, ya hemos visto los diferentes aspectos. El tiempo en la criticidad es un factor muy importante, por lo tanto, largo, medio, corto, también es importante. Para poder diseñar una estrategia minera, no en un corto, largo, medio plazo, sino una general que que incluya los tres, tienes que hacer estudios de criticidad, si no, en tu estrategia minera no vale poner en el BOE que los minerales tal o cual van a tener subvenciones si no sabes si eso es crítico, ¿no? A lo mejor seguimos publicando la de 1923, minerales que hacen falta en España, y en España ya no hacen falta, porque hay sobra. Entonces, esto no se hace, esto es increíble, pero sigue publicando la misma decreto de ayudas a la minería que desde hace 25 años. En España no hay estudio de ciclo de vida, por cuanto invito a los estudiantes que están aquí presentes a que hagan sus tesis sobre el ciclo de vida de los materiales y además incluyan estudios de criticidad. Y un cuadro que es una mezcla de lo que me pasó José Antonio, que había hecho él, incluyendo todas las sustancias de las que tenemos información, tanto de las que tenemos producción, que son críticas, las reservas probables y recursos indicados, los recursos inferidos, el grado de cobertura, que es cuánto se podría cubrir en Europa, en el mundo, perdón, con la producción con los recursos totales de España en un año. Es decir, que todos los recursos evaluados en España, de por ejemplo antimonio, cubrirían el 50% de la producción mundial un año, con lo cual, y se habían acabado, para que se den una idea. Claro, el caso del teluro, si tenemos 2.600 toneladas de recursos, se cubriría la producción mundial, que son 100, 2.400 por 100 en un año, o sea que solo se producen 100 toneladas de telúrico, ¿sabéis? Y bueno, y finalmente las previsiones de esas, a menos de 5 años, de lo que podría España producir en porcentajes. ¿Qué retos tiene, para terminar, la minería española y este tipo de estudios? Pues hacer análisis que no se hacen, investigar el antimonio, la varita, el berilo, la fluorita, el bismuto, el tántalo, el cobalto, el grafito, el wolframio, las tierras raras y los recursos minerales de la plataforma, porque nadie hasta ahora los ha estudiado. Y como son críticos, igual deberíamos ver si son críticos por lo menos para nuestro país y después si vale la pena estudiarlos y gastar dinero en ellos. Y nada más, muchas gracias por su atención.